porque quiero decirlo, una vez más, aquí y ahora en este programa, cuando fuimos los primeros en visualizar respecto a todas las anomalías y rarezas que habían en torno al incendio más grande de la historia, que aún ahí está más o menos controlado en nuestro país, una vez más la prensa, categóricamente afianzada en los medios escritos, audiovisuales, se están haciendo los locos con algo que es de absoluta, extrema gravedad. Solo porque nos parezca geográficamente lejano, no podemos dar el punto de que Chile puede que entre en un estado problemático en el abastecimiento de agua, como hace años venimos diciendo que las próximas guerras no van a ser por el petróleo, sino por este esencial líquido que nos mantiene con vida. Porque el cambio climático está dejando tal nivel de escoba en la Antártica de nuestro territorio nacional que existe hoy por hoy una grieta monstruosa que podría finalmente cortarnos el suministro del agua que nos sirve para beber. Mega grieta, titánica grieta debiera yo decir que es lo que se está presentando en la Antártica. Algunos datos para que usted, amigos míos, vaya entendiendo. 23.600 kilómetros cuadrados del territorio antártico chileno está asentado en lo que es de posición física, no el mar Antártico, sino donde uno puede caminar de pie. Perfecto. Territorio completamente físico es el que hoy día, producto del cambio climático, del alza de la temperatura, está agrietando. Atención, que esto en noticias internacionales con un asunto de extrema gravedad lo están colocando en sus titulares. Y aquí nosotros no nos estamos haciendo cargo porque finalmente, quizás cuando sea demasiado tarde, esto sea una noticia a escala nacional. Pero hoy en día, una vez más, así somos, hace la pega. Maestro, perdón, ¿la grieta significa que se va a terminar separando ese pedazo completo del territorio? Absolutamente. Estamos hablando de un trozo que sería considerable como un iceberg así, pero titánico. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Muchos. Uno, el alza en las aguas. Pero, sin embargo, el más importante tiene que ver con que lo que ustedes están observando no es simplemente hielo, sino que es una reserva de agua dulce. Exacto. Porque nosotros podemos tener mucho mar, pero esa agua no nos sirve para sustentar la vida del ser humano. Y sí, en cambio, parte del territorio antártico. Si esto se separa, estamos hablando de 5.000 kilómetros cuadrados de una grieta que en el presente, en el frontis, ocupa 176 kilómetros de largo. Es gigantesca. Y para que ustedes lo sepan, queridos compatriotas, Chile, gran parte del agua que ustedes beben y que se reciben para abastecer la agricultura, la van a buscar allá. ¿Por qué? Pues si de la lluvia no se puede esperar nada, si estamos en un estado de sequía. Es este continente el que nos provee formas de bebestible y regadío, y si se desprende, es como que obviamente se cortara el agua en la región metropolitana o cualquier ciudad importante de nuestro país, y obviamente tenemos que empezar a comprarla, y ahí sí que la economía se va completamente a las pailas. Atención, esto lo quiero mostrar en toda su envergadura. Quiero primero una foto y luego vamos a hacer un paseo en dron de parte del trayecto de los 176 kilómetros de esta grieta. Ahora, esto es como un diente flojo para que usted lo entienda. Solo en 20 kilómetros es que esta tremenda masa de hielo se está sosteniendo aún el continente. Ahí estamos viendo parte del vuelo del dron. Es profunda, no hay nada que hacer. Eso ya está completamente divorciado del resto del continente. Sin embargo, hoy día solo 20 kilómetros, un pequeño apéndice es lo que lo mantiene unido con el resto de ese gran trozo de hierro. Ahora, debo ser concreto, rigurosa la información. Los expertos aún no saben si esto va a terminar saliéndose, cayéndose, perdiéndose, hundiéndose en el mar, o puede que finalmente cuando entremos en una etapa más invernal logre afianzarse, y esto ojalá no sea el terrible tema que hoy día está en la puerta. Yo te voy a preguntar, lo que se ve azul en el fondo no es el agua del mar, es el agua dulce en el fondo, ¿no? Absolutamente. A ver, hay que entender lo que conforma esto, el agua congelada. Mira, un ejemplo más fácil aún para que usted le vaya tomando el peso y lo entienda, con pera de manzana. Cuando nieva, por ejemplo, en la cordillera, para nosotros es muy buena noticia, porque cuando vuelva el buen tiempo, cuando exista el calor, eso se derrite y eso vuelve a rellenar los ríos
que finalmente sirven para nosotros poder beberlo, ¿ok? En este caso, cuando nieva, allá queda una reserva completamente de agua congelada, prístina, para poder ser consumida por el ser humano. Pero si esto se desprende, esto comienza a entrar en el agua salada del mar, se derrite, se pierde y no sirve para nada. Es prácticamente como si se cortara una cañería gigante. Claro, porque se esparce. Se esparce, o sea, no sirve para nada, no tenemos cómo llegar ahí. Esto, todo lo que tú ves, no es tan importante la grieta y lo que se ve al fondo del mar, sino que finalmente es la parte blanca, lo que tú ves, que todo eso puede ser ocupado para el sustento humano. Si se sale del continente, lo perdemos absolutamente para siempre. Ok, atención con lo siguiente. Todo esto tiene que ver, mira, incluso parte del dron capta a las personas que lo están manejando, ¿cierto? Sí, Con una cámara aérea que están ahí en sus trineos de nieve, por supuesto, ahí electrónicos, como estas fotitos. Pues bien, todo esto tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático, ¿en qué consiste en su base? En el aumento de la temperatura. No. ¿Cómo olvidar, cierto, su comentario que en algún momento hizo Leonardo DiCaprio, que se llama La diferencia de los 6 grados? Basta que el planeta Tierra, tal como lo conocemos, aumente su temperatura promedio general en 6 grados, que uno dice, tan poquito, sí, hasta eso, para que estemos viviendo en un planeta muy distinto al que hemos conocido hasta ahora, con millones de problemas, donde la flora y la fauna, el ecosistema se ve interrumpido, obligado a mutar, y nosotros que dependemos de cierta estabilidad, dependientes también de nuestros sistemas electrónicos y de un sustento que tiene que funcionar. Las primaveras tienen que tener un comportamiento, cuando llegue el invierno debiera llover, cuando hace un poquito más de calor, recuperamos por el derretimiento parte de esa agua. Como eso no está ocurriendo, como cada vez hace más calor, como Chile va a convertirse en un país de carácter más desértico, esto no solo afecta las partes centrales de nuestro territorio, sino también incluso el continente antártico, que al escasear, al derretirse, finalmente pierden animales, perdemos agua y finalmente nosotros quedamos a la deriva. Acuérdense que somos una larga y angosta franja de tierra que tiene todos los climas del mundo, que tiene todas las reservas para nosotros sustentarnos de aquello, pero dependemos de esto. Si no lo tenemos, estamos en serios y muy graves problemas. Como una esponjita que absorbemos todo como país, por el lugar, por la geografía, por donde estamos. Pero ¿qué hacer? Porque es como nadar en contra de la corriente. No el podemos cambio hacer nada. climático es todo lo que se viene año tras año, momento tras momento. Muy buen punto, amiga mía. ¿Qué es lo que podemos hacer? Al menos reconocer que está este problema. Hacer alguna especie de ahorro energético, finalmente una campaña de conciencia país, que el agua es algo importante, que nosotros conjunto con nuestras grandes reservas, cuando obviamente vamos a tener una carencia de ello, tenemos que racionalizar la manera de cómo consumimos estos productos que siempre nos hemos dado por descontado. Para la gran mayoría de las personas, uno agarra frente a un lavabo, abre la llave y puede sacar agua. Y uno dice, siempre va a ser así. Claro. No siempre va a ser así. Chile ha estado en peligro de que eso no exista. ¿Cómo olvidar el terremoto de Concepción cuando hubo un corte de agua, ¿cierto? En donde duró más de un mes y créanme, no hay agua, no hay electricidad, algunos de estos suministros se pierden y créanme que la ciudadanía se ve sumida completamente en el caos y ahí comienzan los saqueos y un montón de problemas. Dímelo a mí que en ese minuto que yo lo viví en Concepción mismo, me equivoqué de bidón, terminé tomando agua de la laguna porque y yo no sé cómo no tuve una enfermedad grave, digamos. La escasez del agua era impresionante, impresionante. Absolutamente. O sea, perdón que un poco le haga un apéndice a este tema, pero tiene que ver con que uno ya debiera comenzar a pensar si es que yo me ducho, ¿cuánto tiempo? Eso ya se recomendó, maestro. Si es que largo la cadena. Minutos máximo se recomendó ducharse. Absolutamente, porque no es broma. El agua, uno siempre siente que estas cosas van a estar para siempre y cada año es menos. En los últimos 10 o 15 años, la temperatura se ha elevado a tal nivel. O sea, nosotros somos una prueba de ello. Imagínate las tremendas olas de calor que hemos sufrido y que eso va a seguir en aumento. No estamos viviendo un fenómeno aislado. Esa es la tendencia, claro, para allá va. Allá vamos. Acuérdense por ahí, un geógrafo decía, el desierto que hoy día conocemos en Atacama puede llegar en algún momento a la cercanía a Valparaíso. ¿Y cuál va a ser la temperatura en Santiago de Chile? Muy parecida a La Serena, en la cuarta región, pero sin mar, que está regulando el clima. Claro. O sea, un calor realmente extremo y asqueroso. Ahora, vuelvo a tocar este punto. Chile tiene dos condiciones que hasta hace algunos años era algo lindo, pintoresco, turísticamente envidiable, que nosotros, a excepción del clima tropical, tenemos todos los climas, ¿cierto? Sin embargo,
como somos una especie de laboratorio del continente, somos una franja de tierra muy larga pero muy angosta que está sometida por el ataque, por la muralla que hace la cordillera de los Andes, cualquier cambio aquí nos afecta, se aumenta de una manera exorbitante. O sea, si cuando vemos la noticia, uy, hizo calor este año en Europa, uy, Estados Unidos, nevó, quedó la escoba, viejo, todo eso a nosotros se nos genera de manera concentrada. Entonces, no estamos preparados, donde en un lugar en el norte donde no llueve y donde la gente prácticamente no necesita techo, compadre, vamos construyendo techitos. Hoy día, pero nosotros aquí no nieva, no hay problema, no tenemos que aguantar el peso del agua congelada. Que algunos vamos a tener que empezar a modificar las casas porque de acá a algunos años más el peso de la nieve vamos a tener que tener casas, digamos, con estos techos que son en forma de B invertida, claro, para que pueda deslizarse. Como lo hay en otros países que ya están totalmente acostumbrados. Absolutamente, porque el clima está cambiando tan rápido que nosotros nos vamos a la par con ello. ¿Cuál es el problema? Pareciera que el planeta Tierra nos avisa, nos espera hasta cierto punto, pero nosotros hacemos caso así, pero omisos de todo esto. No estamos preparados. No podemos evitar el cambio climático, pero sí ya debemos empezar a ahorrar. Es como si supiéramos que en 2 o 3 años más nos van a rebajar el sueldo, por ejemplo. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Desde ahora gastar menos, ahorrar platita, juntarnos. Pero nadie nos avisa. Esta tremenda grieta de 176 kilómetros de largo, de 5.000 kilómetros cuadrados, no ha aparecido como corresponde en nuestro país porque, para variar, somos una nación reactiva pero no preventiva y todos podemos ser víctimas de esto que está ocurriendo y que, como digo, vamos acostumbrándonos porque esto va a ser de una manera mucho más común. A ver, ahora, para que ustedes entiendan, esto no significa, si alguien dice, ya, pero que aumente la temperatura es que va a ser más calorcito en verano, que somos ya hoy en día una prueba de ello. No, no es solo eso. El clima está cambiando al punto de que donde debiera llover, donde están, por ejemplo, la agricultura, los viñedos, no le está llegando el agua suficiente y se está perdiendo. Ya solo con el incendio, cuántas quemazones, cuántas pérdidas agrícolas de manera industrial se fueron al tacho de la basura. Las personas que esperan que el clima se comporte de cierta manera para poder, ahora yo cosecho, ahora voy a sembrar, pero otra vez, eso ya no es posible. Se está transformando y convirtiendo de una manera tan loca que finalmente estamos a la buena de Dios nada más. Claro, no. Entonces hay que empezar a aprender, a entender de cómo nos preparamos para aquellas cosas. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué dependemos de la Antártica? Porque es un tremendo tema las reservas de agua dulce que hay ahí. Porque si es que nosotros miráramos un mapa de todo el agua que existe, es mucho. Yo no sé por qué le pusieron planeta Tierra, sino que más hay agua. Claro. Pero el agua que sirve, que tú puedes beber, que mantiene el sustento de la vida, de las cosas que se mueven junto con las plantas, la verdad es que del 100% de agua que existe, solo el 1% es el que nosotros necesitamos. Y eso se está perdiendo. Vale decir que de aquí a algunos años más, el agua, porque tú puedes no comer por mucho tiempo y tu cuerpo aguanta, agarra las brasas de reserva y todo lo demás. Pero agua, pasan 3 días y, compadre, o sea, el cañazo no te lo saca nadie. O sea, la pérdida de agua, la deshidratación, que es como lo que Julie vive cada fin de semana, producto del alcohol, se va a hacer sentir y que esto no va a ser la excepción. Entonces, la verdad es que el agua no está alcanzando para todos. Buena noticia, Chile tiene las más grandes reservas de agua junto con algunos otros pocos países, pero gran parte del territorio del sur se lo están vendiendo a cualquiera. No. Y por si fuera poco, la Antártica la estamos perdiendo. Claro. O sea, en algún momento no vamos a caer más. Vamos con la gráfica, hablan los expertos a ponerle atención a esto, porque no es juego. Nicolás Brandt, director del Centro de Zonas Áridas de la Universidad de Chile, dice, el cambio climático en nuestro país tendrá consecuencias que ya se pueden apreciar. Las precipitaciones se están reduciendo. Ojo que aquí se viene un tema mucho más heavy que ya lo voy a tocar adelante. Las precipitaciones se están reduciendo, dice él. No estamos frente a una sequía que se va a superar. Decía, oye, este año no llovió, vamos para el otro que se puede. Sino que es una tendencia y los moldes predicen que esto va a continuar. Vale decir, el agua va a ser cada vez menos, o sea, todo un mercadeo que existe a las frutas de exportación que no alcanzan para acá.
perdón que me ponga tan casero, pero los limones están por las nubes. O sea, comprar un limón que más encima ojalá te dé jugo, porque lo hacen más cagones que nunca. La verdad es que están costando casi como el precio de una palta, y la palta ya vale poco menos que un pedazo de bistec. Oye, que quédate con una piedra en el pecho por el margarita que te estás tomando, ¿sí o no, Felipe? Oye, mucho sí, limón. a propósito, salud, maestro, le quedó pero de pelo. Alfredo, ¿qué quería decir? No, que respecto a lo que decíais de la frase que leíste recién, si lo pensáis, California lleva, ¿cuánto? ¿15 años? ¿12 años de un clima sequía? parecido al nuestro. ¿Cachai? Y que ellos pensaban, no, el próximo año va a haber, y ya están un poco desesperados, y distintas medidas y políticas gubernamentales para poder aplacar la sequía que viven los californianos. Muy buen punto, porque en realidad hay que dejar de vivir como, oye, hubo un año seco, poca lluvia, pero nos vamos a reponer. No, no nos vamos a reponer, porque el próximo año va a ser igual y cada vez peor. Entonces tenemos que ajustarnos el cinturón y tenemos que prepararnos para esto. Insisto, el egoísmo, la falta de información hace que uno diga así como, ¿y qué está hablando? Así como estas cosas no nos afectan directamente. No se imagina, amigo mío, de cómo va a ser en unos pocos años más, en donde el litro de agua, compadre, va a ser casi tan caro como el whisky. Toma. O sea, viejo, estamos en serios problemas. Y a mí me extraña, en realidad no me extraña, sino que para eso estamos acá como programa, que esta tremenda grieta en el continente antártico nacional ya está dando cuenta de que, viejo, se viene cada vez mucho más bravo. Pero esto de acá, ¿cuánto lo de la grieta se puede llegar a separar? Se puede llegar a separar, puede que no ocurra, ahí lo están viendo. Si es que no entran en el periodo invernal y esto se afianza, puede que zafemos. Si el verano, como se está extendiendo, porque te acuerdas cuando, por ejemplo, el próximo mes que es marzo, y la gente entraba al colegio en la mañana ya usa chelequito. Claro. Hoy día no. El verano, ¿hasta cuánto dura? Hasta mayo más o menos, mayo, donde hay calor. Antiguamente llovía incluso acá una semana de corrido, y hoy día se llenan los pasos nivel, las alcantarillas, se saturan y todo lo demás. Porque aquí viene algo tremendo que usted y yo vivimos cada invierno. Llueve menos, pero cuando llueve cortito y así, pero compadre, perro y gato, así, ¡tra! ¿Cuál es el problema? Dicen, oye, pero por último, si llueve intenso, corto, lo mismo. No, es peor, porque el hecho de que llueva concentradamente en un corto periodo hace que el agua de la tierra no lo pueda absorber. Entonces no se llenan las napas subterráneas, el agua se pierde absolutamente. Y es lo que pasa que si llueve intensamente, como en el norte, y el otro día hay sol, se derrite y se vienen los aluviones, por ejemplo. Exacto. Entonces no estamos preparados para el grado de intensidad. Es como decía yo, es como cuando ponerle uno una riega lupa. una planta. Es cuando uno riega una planta en un macetero y le echa muchos litros de agua ¿Qué hace? en 30 segundos. Exactamente, y pasa todo lo contrario, la planta termina secándose, así se colocan las hojas amarillas porque la ahogaste. Porque si, no es lo mismo entregarle el agua que necesita de una semana en un solo día, porque no es mejor, no lo va a guardar. Simplemente se saturan las vegetaciones y se terminan quemando. La verdad es que no estábamos preparados absolutamente para esto. Días más nublados, ¿qué significa esto? Más tormenta eléctrica. Nosotros como país no conocíamos lo que eran las tragedias de los días nublados con tormentas eléctricas y fuertes ventoleras. En Argentina, que se ocurre, que es donde no llueve, pero un cielo precioso, que es un espectáculo que uno dice, qué lindo, los relámpagos. Esto viene acompañado de tifones también, de trombas marinas. Nuestras casas no están preparadas para resistir que de repente hay un tremendo sol y al otro día, compadre, ha sido un viento que vuela los techos y un, digamos, tormenta eléctrica que puede generar, entre otras cosas, incendio. ¿Por qué incendio? Porque al haber tormenta eléctrica y al no llover, no hay ningún agua que apague el fuego generado, digamos, por estos rayos que bajan del cielo. O sea, estamos preparados. No sé si usted, a nivel comunal, a nivel país, le han dicho, oye, mucho ojo, porque este invierno va a ser seco, de ahí que hay hartas hormigas volviéndose locas por todas partes, y que de repente pueden haber incendios y olas de calor en medio del periodo invernal. Viejo, la verdad que nadie le está avisando a nadie, y esto puede ser un gran problema en un corto periodo de tiempo. Santiago, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a pasar de un clima semiárido de aquí a 50 años, pero ojo, usted lo va a ir sintiendo cada año. O sea, ya hubo récord histórico en cuanto al calor en la zona central, ¿ok? En uno hubo más de 45. Sí, como 45. Superó los 40 grados. Y aquí obviamente necesitamos de agua, porque la gente en la India muere muchas, mueren por centenares en épocas estivales, de verano. Como 50 grados, tienen una locura. Porque no tienen cómo tomar agua, porque si uno se puede hidratar, dice, bueno, se la banca, me mantengo en la sombrita, voy a trabajar.
Pero hay personas que no tienen la hidratación correcta y terminan muriendo. ¿De qué se murieron? De calor. Parece tan ajeno, parece tan lejano. No, Chile, vamos preparándonos, porque así se viene la mano. Ya hoy día fue, digamos, una pequeña muestra en el mes de enero, pero esto va a continuar y cada vez peor para que nos vayamos acostumbrando. Ok, atención. ¿Cómo afecta esto al ecosistema, ya a la especie, vale decir, a nuestros hermanos menores, como dirían algunos? Pingüinos, osos polares, los vamos a ver en particular, pero también de toda la flora y fauna, que es de lo cual se alimentan en gran parte de estas criaturas que viven en la foresta y que finalmente están escaseando porque se están secando los pastizales y todo el sistema. Bueno, primero vamos con este pingüino en particular. Dice el titular así, amigos míos. El pingüino africano, se le llama así por supuesto, víctima de una trampa ecológica. ¿Por qué trampa ecológica? Estos animalitos que, como la gran mayoría, como las aves migratorias en general, tienen un radar para saber dónde hay que desplazarse según la época del año. Perfecto. Claro, en sus plumas, en su cerebro, tienen sensores que les dicen ya se viene un cambio climático, vamos a pasar a nuestra estación y necesitamos movernos de aquí para allá. No solo porque buscamos el calorcito, sino que para allá está nuestro alimento. Se mueven los peces y nosotros vamos junto con ellos. El cambio climático ha generado un ambiente de trampas, donde antes, a partir de todas las señales de la naturaleza, el pingüino sabía, si yo me voy para allá, porque ya corresponde a la época, voy a poder comer en los próximos 3 meses. Pero los cambios climáticos lo están llevando por ruta equivocada. Y se han visto que los pingüinos africanos, como que es su apellido, llegan a lugares que es donde dicen, compadre, aquí nos toca comer y no hay nada. Y terminan muriéndose de hambre porque finalmente el paisaje ha cambiado y están completamente confundidos. No tienen cómo abastecerse. No tienen cómo abastecerse. Y no es que uno, en los climas tan inhóspitos como son el continente antártico, uno dice, oye, no pasa nada acá, devolvámonos. El devolvámonos es como, no vamos a llegar, nos vamos a morir de todas maneras. Exacto. Y el documental La Marcha del Pingüino es pingüinos, obviamente, directamente al tacho de la basura. ¡Atención! Estos también se ven fuertemente afectados. Nos vamos al otro lado, al otro polo, que es los osos polares. ¡Atención! El cambio climático condena, ya ni siquiera pone en peligro, condena al oso polar en extinción. Partimos este tema hablando de la tremenda, feroz, titánica grieta que se está sucediendo en el continente antártico, comprendido en la región chilena. Pues bien, ellos son grandes nadadores, pero como osos que son, necesitan estar en gran parte en suelo firme. Al estar escaseando, al estar derritiéndose los hielos, no tienen dónde instalarse, porque se cansan, no pueden nadar todo el rato, terminan ahogándose, ¿ok? No encuentran la comida y lo más importante, Julie, al no haber tierra, no tienen cómo aparearse, porque no sé si tú lo has hecho bajo el agua, es complicado. Sí, es complicado. Claro, los osos necesitan que la osa ahí pare la cola, pero que tenga, digamos, donde poner las patitas. Exacto. Claro, por debajo del agua puede ser, digamos, los pescados pueden, pero porque depositan un huevo ahí y viene el otro No, y lo igual fertiliza. se puede, digamos, Claro, pero todo el tiempo, 24/7. Pero todo el tiempo no. difícil, Claro, está porque difícil. la cría, digamos, no puede nacer sabiendo nadar y todo lo demás. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al derretimiento de los hielos, que les da el sustento de descanso, de dormir, porque pues, muy bueno puede ser para nadar, pero no puedes dormir en el agua, claramente. Estacionarse, tener un paradero, tener un lugar. Reproducirse le está haciendo la vida imposible a los osos polares. Y aquí, para no quedarme en algo que yo insisto, no vea esto como algo lejano, no vea así como esto absolutamente, que esto es tan completamente lejano, así distante de mí, no. Porque algo que apareció en el tema de los incendios y que tiene que ver producto del cambio climático es el de las abejas. Ay, sí. Acuérdense, esto lo digo aquí y ahora, es una exageración. Albert Einstein dijo que si desapareciesen las abejas, en 4 años desaparece la raza humana. Exacto. No es tan así, pero sí tiene mucha razón. ¿Por qué? Las plantas no pueden tener sexo entre ellas, sin embargo son el sustento de alimentos, no a partir solo del néctar, sino también de la competencia de colores que ellas ofrecen para los animales que finalmente se alimentan de estas criaturas, ¿ok? Las abejas son las que polinizan, ellas son las que le permiten reproducirse y tener sexo entre sí, a una gran cantidad de especies vegetales. Al escasear las abejas, se corta el sistema, digamos, de las plantas renovándose sobre sí mismas y empiezan a perder la cadena de animales y obviamente la carne del cual nosotros nos alimentamos, o que ciertos animales están para matar a otros, para que no haya un exceso de ciertas cosas, para que no se coman los árboles, para que nos den la sombra, para que... O sea, queda la escoba. Si no hay abejas,
claramente estamos en serios problemas. Atención, esto está pasando actualmente en gran parte del mundo y Estados Unidos no se salva. Abejorro entra en la lista de especies en peligro en Estados Unidos. Como decía, las abejas necesitan flores para polinizar. Al no haber regadío, no hay flores. Las abejas se mueren de hambre. Al ver menos plantas, los animales no tienen qué comer. Y finalmente nosotros perdemos parte de nuestro sustento alimenticio al cual estamos acostumbrados. Que eso quizás no es tan malo. Debiéramos reformular nuestra forma de alimentación. Antiguamente, y estoy citando a Chile, 30 años atrás, uno comía un par de veces a la semana carne. Me parecía que eso es lo justo y necesario que tenemos. Hoy en día, comemos prácticamente todos los días. Entonces, a más animales, más deforestación, menos abejas. Sabéis que el hombre se ha mandado un cagazo. Una cosa es el cambio climático natural que genera el planeta. El problema es que nosotros hemos acelerado a tal punto. O sea, es como que esto era un pequeño incendio y por la presencia humana lo hemos convertido en un infierno desatado que ya ahora nosotros mismos somos capaces de controlar. Y finalmente, lo más importante, y vuelvo al comienzo, ¿en qué afecta esto particularmente a nosotros los chilenos en nuestro abastecimiento de agua dulce? El agua que nosotros bebemos es poca. Usted cree que hay una llave y piensa que no sacar nunca. Se está acabando. Hoy no alcanza para todo el mundo y los hielos se están derritiendo y para nosotros pagar 1 litro de agua va a ser casi algo tan prohibitivo como otros lujos para los cuales no todos tenemos acceso. Así que ojo a esta noticia. Simplemente le pido, acuérdese humildemente, ¿dónde lo escuchó primero? Acá, una vez más, en Así Somos. Salvaje, muchas gracias. Es muy importante saber de estos Sí, temas es y muy saberlos importante. también, ¿ah?